Con el especial saludo de bienvenida para reiniciar en el año 2023 nuestras actividades académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, iniciamos hoy la emisión número 258, 23 de enero de 2023, emisión 258 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto hemos tomado un caso bastante trágico, que fue el asesinato de 14 miembros de la Policía Nacional, carabineros de la Policía Nacional, en una emboscada que perpetraron las FARC a finales de agosto y comienzos de septiembre de 2010 en el área rural del municipio del Doncello, Caquetá, en los límites con el corregimiento de Río Negro, en un sitio que se denomina Maguare. En ese sitio las FARC esperaron a un convoy de la Policía Nacional que desarrollaba operaciones antinarcóticos y los emboscaron, les quemaron los vehículos, incineraron a 14 agentes de la Policía Nacional como una forma de presionar al señor Santos, que ya había pelado el cobre y les había prometido el oro y el moro en relación con la reiniciación de conversaciones de paz. Este es un episodio trágico y triste que pasa olvidado como ha pasado todo, y los criminales que lo cometieron ahora son moralistas y promotores de la defensa de la vida en Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel. Sí, señor. A partir de su aparición delictiva, las cuadrillas 14, 15 y 32, más la Teófilo de las FARC y las autodenominadas compañías móviles que se le anexaron posteriormente, los terroristas del Bloque Sur han perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes del departamento del Caquetá, área donde el grupo delictivo ha constituido un importante núcleo terrorista. Por tal motivo, el señor coronel presidente de la Fundación nos mostrará la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, por medio de un video institucional con el cual se evidencia el drama de las víctimas de la agresión terrorista del comunismo armado contra nuestro país. En este caso específico, los pobladores del municipio de Doncello, por favor nos presenta este testimonio, mi coronel. Hoy es lunes 23 de enero del 2023.
Nuestra emisión 258 del Programa Diario de Reconstrucción de la Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de esta violencia multiforme, sucedido en el departamento del Caquetá, que durante años fue convertido en un importante puntal geopolítico para los intereses perversos de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes con miras a la implantación de un criminal esquema de violencia sistemática contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del hermoso municipio de Doncello en el Caquetá? Bueno, mi coronel, muchas gracias. Los mapas que tenemos al frente, el de la izquierda en la pantalla, nos presenta al departamento de Caquetá ubicado en el centro sur de Colombia. Si miramos, es un departamento que por su configuración geográfica y su ubicación geoestratégica articula desde el Pacífico hasta el Amazonas con Brasil y con Perú. Y fuera de eso tiene una importante navegación fluvial sobre algunos de sus ríos que confluyen a los principales ríos o cursos hidrográficos de la selva amazónica, como son el Caquetá. Tiene la facilidad de llegar rápidamente al Putumayo Máximo con la carretera que construyeron los ingenieros militares, y tiene la posibilidad de salir a los departamentos de Guaviare, Guainía y Meta, o Putumayo y Amazonas por el sur. Me refiero Meta, Guaviare, Guainía por el oriente y nororiente del departamento, occidente al Huila, al Cauca, sur al Putumayo y Amazonas, y prácticamente cruzando la bota caucana puede llegar también al departamento de Nariño, con lo cual puede llegar fácilmente al Océano Pacífico. O sea, la ubicación geográfica es fundamental. Ahora, la configuración topográfica de este departamento es fundamental para la guerra de guerrillas, ya que al mirar aquí este mapa grande del departamento ampliado, todo el occidente y noroccidente del departamento que limita con el departamento del Huila es prácticamente la parte inicial de la cordillera oriental, y entonces si trepa la cordillera cae al Valle del Magdalena o al nacimiento del río Magdalena, depende de donde llegue. Se puede entrar a la cordillera central y al nudo de los Pastos más abajo y poder pasar a la cordillera occidental. O sea, tiene una ubicación importantísima en este sentido para la guerra de guerrillas. Y al bajar de los límites con el Huila hacia el oriente, suroriente, como se extiende el departamento, siguiendo los cursos hidrográficos, que son muchísimos, va perdiendo la montaña y se va convirtiendo en terreno plano selvático de selva amazónica con una riqueza incalculable y con muchísimos cursos de agua, casi todos navegables o navegables temporalmente durante las lluvias, que son muchas por ser zona amazónica, constituyendo un epicentro de máxima seguridad para los grupos terroristas que se organicen como guerrillas, ya que pueden ejercer control con observación y con maniobra sobre el terreno. Además, desde cuando el señor Pablo Escobar inició a incrementar la siembra de cultivos de coca en la zona amazónica, el M-19 primero y luego las FARC se juntaron hasta los tuétanos de narcotráfico y se multiplicaron exponencialmente los cultivos de coca hacia el suroccidente del departamento, incluyendo pues obviamente suroriente del departamento, incluyendo naturalmente al Amazonas, al Baupés, al Guaviare y parte del Meta, también hacia el Putumayo. Por ende, narcotráfico, guerrilla han sido fundamentales en el desarrollo del proceso revolucionario de las FARC y del M-19 en ese sector. Ahora, mirando el departamento, el municipio de Doncello, vemos que es una especie de L extendida, muy angosto, limitado naturalmente por ríos, por quebradas, por cursos de agua, que se encuentra entre el municipio de Puerto Rico, al nororiente, el municipio de Montañita,
pero corrijo, del Paujil al occidente y sur, y llega a una punta más sur sobre otro municipio que ha sido bastante afectado por el narcotráfico, que es el de Cartagena del Chairá. Pero si lo miramos hacia el norte, ya tiene zona montañosa, donde hay unas cascadas espectaculares y unos sitios que son verdaderos paraísos terrenales que se pudieran explotar en forma turística y que desafortunadamente no ha sido así por la presencia de los grupos terroristas que secuestran, que matan, que roban, que causan daños y espantan a cualquier turista que pueda llegar a esa región. Y también hacia el sur y oriente del municipio se le conoce como la capital cauchera de Colombia, porque es una zona o su territorio, su terreno es muy fértil para la producción del cultivo del caucho. Aquí vemos unas fotos de lo que es el municipio. Notamos que el municipio está como todas las poblaciones que se han asentado en la zona andina o subandina con tendencia a los piedemontes sobre territorio quebrado. Y vemos que es muy grande, ha crecido muchísimo, que la construcción ha sido irregular, que no ha tenido un planeamiento urbano o un plan de ordenamiento territorial, como suele suceder en todos nuestros municipios, y que a pesar del daño ambiental que se ha causado, se conserva mucha vegetación de selva en los alrededores. Y al fondo notamos, está la cordillera oriental, y pues en la medida que se avance en esa cordillera hacia el occidente, va a ser mucho más alto y más tapado el cielo. Entonces, para las guerrillas es muy fácil vivir aquí, bajar a hacer los daños, pasarse al Huila, pasarse al Cauca, volver, bajar al Putumayo. O sea, esta línea de cordillera es esencial, con mucho pliegue, mucho curso de agua, mucha vegetación y mucha facilidad de causar terrorismo. Y vemos algunas de las construcciones. Es un monumento icónico que está a la entrada en el parque principal del municipio. Y aquí también tenemos la construcción de la alcaldía municipal y de las oficinas de la administración municipal. Un edificio muy bonito, muy visible, con mucha luz, que le da cierto tinte de atracción al turismo, pero que siempre habrá el problema de los grupos terroristas. Y aquí vemos estas fotos para recordarnos todos que en realidad se trata de un paraíso terrenal. Estas son las famosas cascadas que hay allá. Son sitios donde la temperatura es espectacular, 20 grados centígrados, 18 grados centígrados, y unos bañaderos que podrían ser, o unos sitios que podrían ser bañaderos de muchísima atracción turística e inversión en el municipio, pero allí solamente han estado durante muchos años los bandidos de las FARC atemorizando y aterrando a las personas. Después de la firma del pacto con Juan Manuel Santos, ellos mismos dicen que montaron una cooperativa para atraer el turismo, pero eso no se logra de la noche a la mañana. En síntesis, es un municipio que tiene muchas características para el desarrollo, pero afectado por la violencia. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Permítame agregar unos conceptos que de pronto le permiten a nuestros oyentes hacer una composición del lugar y ubicación geográfica. La colonización del Caquetá, que se había iniciado en la guerra con el Perú, básicamente en los años 30, se siguió desarrollando por medio de la creación de los cascos urbanos de Doncello, Paujil, Montañita, Puerto Rico, Cartagena, San Vicente, como usted lo ha mencionado, al piedemonte de la cordillera, por el costado oriental de la cordillera oriental. Y ahí se fueron fortaleciendo, pero también iniciaron una penetración, se fueron expandiendo la frontera de colonización hacia el sur y hacia el oriente, despoblando las selvas del departamento del Caquetá, que hacen parte de la Amazonía.
Y de esa forma, entonces se convirtió, años después, en una zona cocalera, como usted lo explicó, que a su vez atrajo la codicia y la violencia, el terrorismo de las FARC. Muy bien. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables políticos, los autores intelectuales y materiales de ese ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra los carabineros de la Policía Nacional en el municipio de Doncello, en el departamento del Caquetá, en septiembre del 2010? Mi coronel, sin duda, sin vacilación, podemos afirmar que los dos responsables políticos de este crimen son Juan Manuel Santos y Rodrigo Rivera. Ellos los dos, desde antes de iniciar el gobierno el 7 de agosto, porque esto ocurre a finales de agosto, el 31 de agosto, 1 de septiembre, o sea, 23 días después de la posesión de Santos, ocurre esta emboscada. Este par de personajes fueron y posaron ante esa foto que vemos ahí, la famosa paloma de la paz, y Santos con su paloma y haciendo todo ese show publicitario de que estaban orando por la paz en Colombia y que ya eso no tenía reversa. Pues claro que no tenía reversa, porque era el final del gobierno de Uribe y Santos se había colado como candidato presidencial y había ganado engañando a los colombianos con el argumento de que él seguiría la lucha contra las FARC, pero mientras tanto el hermano de él ya estaba en largas conversaciones con las FARC para iniciar diálogos. Entonces, esa dicotomía que comenzó a presentar Santos desde el momento, que es la misma que están presentando las Fuerzas Armadas ahora en el gobierno Petro, de que actúe pero no actúe, pero que es que estamos, pero que es que los bandidos tienen que cumplir, causó mucha desazón y mucha incertidumbre. Y este par de personajes, Rodrigo Rivera, que creía, él desde antes de ser ministro de Defensa, ya creía que era el próximo presidente de Colombia y lo exteriorizaba. Y Santos creía que se iba a eternizar en el poder. Entonces, para quitárselo de encima, lo puso de ministro de Defensa y fue un fiasco. Si el señor actual ha sido un muy mal ministro de Defensa, la competencia es grande con Rodrigo Rivera. Realmente poco efectivo este señor y llegó al extremo de decir que los militares y policías no tenían por qué reclamar aumentos salariales como los demás colombianos, de acuerdo con la ley, ya que tenían clubes y fuera de eso, en el servicio activo les daban medallas. Entonces, con una persona con una mentalidad de esas, ¿qué dirección podían tener las fuerzas militares y policía para combatir el delito? Y con un personaje como Juan Manuel Santos, que parecía que estuviera más del otro lado que de este, pues menos. Entonces, los dos responsables políticos, eso tiene nombre propio y la historia no puede ocultarlo. Ahora, de los culpables, los ejecutores de la acción criminal, tenemos a estos tres delincuentes. Este se llama Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, que tiene un prontuario largo de crímenes. Este delincuente en su juventud estudió en un seminario, iba a ser sacerdote y terminó metido en las FARC. Y tiene hasta hermanos que estuvieron en las FARC. Y no hay un solo delito grave cometido durante los últimos 35 años en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Sur del Huila, Nariño y Boyacá, en los cuales no haya participado. Tiene un prontuario similar o más grande que el del Mono Jojoy. El otro delincuente es este, Joaquín Gómez o Milton de Jesús Arredondo Toncel, un guajiro que estudió en la Universidad Patricio Lumumba en Moscú, que fue profesor en una universidad en el Caquetá y que como miembro del Partido Comunista se unió a las FARC y participó también al lado de Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, en todas las acciones criminales. Este par de delincuentes son los responsables del asalto a las Delicias, del asalto a Patascoy, del ataque en Puerres, de la destrucción de las baterías petroleras en Putumayo, de todos los atentados terroristas que vimos el año pasado a final de noviembre y diciembre del bloque sur. En todos estos participaron ellos. Y de la gran cantidad de narcotráfico que se
han enviado las FARC al exterior, ellos dos. Y este es un delincuente que fue sicario de Pablo Escobar y que luego se metió a las FARC, más conocido como el Paisa, que hace poco murió en Venezuela en una vendetta de narcos, que también participó en la mayoría de las acciones terroristas, inclusive otras fuera de esa zona, porque era el cabecilla de la cuadrilla Teófilo Borero, que en una de sus tantas acciones criminales se incluyen el, el ataque terrorista contra el Club El Nogal, el secuestro de unos concejales en el Huila, el asesinato de los concejales en Garzón, el secuestro del avión de Aires en el que iba Hechen Turbay, el secuestro de las habitantes del edificio Miraflores y una larga lista de acciones como la que vimos en una de las tantas en Ocorapa, Huila, cuando ordenó lanzar gases tóxicos contra el cuartel de policía, ya que los policías no le cedían en el combate del asalto. Entonces, estos tres delincuentes son los autores materiales de este hecho en el cual murieron los 14 agentes de policía que vemos ahí en la foto, que estaban dedicados a combatir el narcotráfico en la zona del Doncello, Caquetá. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes más resaltantes de este ataque terrorista contra los carabineros de la Policía Nacional en el corregimiento de Río Negro en septiembre del 2010? Bueno, antes de ver recordemos que en el año 2007, cuando estaba en pleno ejercicio de la seguridad democrática, esos tres bandidos que mencionamos antes ordenaron un ataque criminal contra la planta de leche Nestlé, ahí en el Capital, y activaron un carro bomba que causó muchos destrozos y dejó heridos a 4 personas. Ese por mencionar alguno, porque la cantidad sería un rosario, de hecho, reconstruir uno por uno de todos los actos criminales de las FARC contra los habitantes del Doncello, pero mencionamos ese del 2007 para tener una referencia de lo que estamos aquí relacionando. Ahora, ya específicamente más cerca de los hechos, pues tenemos la manipulación de la debilidad de carácter de Santos. Las FARC, muy hábiles en el conocimiento del comportamiento humano de los dirigentes políticos, le conocen el ADN a todos. Además, porque saben que su debilidad es la figuración y la politiquería, y eso lo tienen muy claro dentro del Partido Comunista, que estudia muy bien el comportamiento y la conducta del adversario. Para esa época, como era el final del gobierno de Uribe, los 8 años de la seguridad democrática, y se sabía o las FARC sabían que el nuevo gobierno iba a ser laxo y que tenía otros intereses muy personales distintos a los intereses del país, ordenaron una cantidad de acciones terroristas que son innumerables porque ocurrieron en todo el territorio nacional. Ataques con explosivos, ataques contra miembros de la fuerza pública, secuestros, para demostrar con eso que los 8 años de gobierno Uribe no les habían hecho mella, a pesar de que acababan de caer el Mono Jojoy, el Negro Acacio y otros delincuentes. El narcotráfico no se disminuyó a pesar de la presión que hubo con el Plan Patriota y los demás planes que se desarrollaron durante el periodo 2002-2010. Entonces se preguntarían cuál es el éxito de ese gobierno o de esa política si el narcotráfico se mantuvo. Pues que impidió que creciera más de lo que ya estaba, que les golpeó sus estructuras, que los puso a correr y que los obligó a generar nuevas dinámicas diferentes a las que había. O sea, se metió la fuerza pública al corazón cocalero de las FARC, algo que no se ha logrado, sino parcialmente durante la época en que el general Bedoya fue comandante de la 7ª Brigada y entonces los desalojó de algún sector del Guaviare. Pero
Si no hubiera sido así, pues sería peor. De todas maneras, el narcotráfico, que era el combustible o es el combustible con el que se financian las FARC, se ha mantenido y han logrado al extremo que estamos ahora de que tiene ya una sinergia de gobiernos de eh, México y Colombia, y para allá iba el Perú a ser parte de la componenda, porque el de Bolivia siempre ha estado con ellos. A pesar de la presión militar que recibieron las FARC en la zona, no se pudo evitar que se mantuviera ese control del terror en la población civil por medio de las, entre comillas, organizaciones sociales que dicen defender derechos de campesinos, pero que están manipuladas por algunos integrantes de las FARC. Y la organización en milicias bolivarianas, Movimiento Bolivariano Clandestino, Partido Comunista Clandestino, se mantuvo fuerte allá, inclusive se incrementó debido a la política que estableció el señor Cano cuando subió a dirigir las FARC en el año 2008 con lo que llamó el Plan Renacer. Ahí lo vemos, se incrementan, y el bloque sur con mayor razón porque, como lo explicaba mi coronel González, es una colonización que el señor Alfredo Molano llamó colonización armada, ya que en la medida que se extendió hacia el sur y oriente del departamento del Caquetá, se fueron asentando unos grupos armados que organizaron, entre comillas, a la población civil dentro del proyecto marxista-leninista. Entonces, cuando muere Tiro Fijo y se arrecia la ofensiva militar en la zona sur, oriente y nororiente del país contra las FARC, que fueron operaciones sostenidas, de las cuales ya hemos visto muchas aquí, y que le afectaron la estructura organizativa y la estructura integral a las FARC, Alfonso Cano decide, mediante el Plan Renacer, volver a la guerra de guerrillas y fortalecer la base de apoyo clandestino en la comunidad. Y pues ahí es muy difícil porque la patrulla que va caminando por el monte se encuentra supuestos campesinos, puede saber que son de las FARC, pero si no tiene ninguna prueba en la mano para capturarlos, no puede hacerlo. Si los captura, aparecen los defensores de derechos humanos, las marchas campesinas, los señalamientos. Es decir, es una guerra desigual que la han manejado con mucha audacia los comunistas. Los secuestros siguieron. Lo que pasa es que lo hicieron menos visibles, menos espectaculares que antes, pero siguieron. La extorsión se mantuvo y el sicariato comunista permaneció en pie en esta región, asesinando a cuanto campesino, cuanto colono, cuanto indígena les llevara la contraria, ese de una vez lo asesinaban, y lo más fácil, tirarlo al río para que lo comieran las pirañas. Son muchas las personas que desaparecieron las FARC en esa zona y que no han contado la verdad. Y como esas víctimas no tienen dolientes, y menos de esos colonizadores aventureros que llegan por allá, pues no hay quien lo reclame, pero son muchos los casos de estos hechos que han pasado en silencio. El Plan Renacer de las FARC enfocó el fortalecimiento de esos tres estructuras: milicias, Partido Comunista y Movimiento Bolivariano, manteniendo el despliegue sobre la cordillera oriental como el eje estratégico para avanzar hacia la toma del poder. Sabía Alfonso Cano y sabían los cabecillas que estaban muy golpeados, pero tenían que buscar una forma de sobrevivir y alargar, dilatar las operaciones en el tiempo, con tal de que desapareciera del escenario político la mentalidad de la persecución que se les hizo durante esos 8 años, y lo lograron gracias a la vanidad del señor Santos, que pensaba hacer premio Nobel de Paz antes de resolver los problemas del país. Ese cambio de gobierno se ata con lo que acabamos de decir y estaba enfocado en que para las FARC era un alivio de una presión grande que tenían, y para los comunistas la gran oportunidad de volver a lo que han planteado siempre del gobierno de transición, que es lo que están buscando ahora con el señor Petro y con la internacionalización del comunismo en todo el continente. Para esa época,
era muy común la actividad de paz que hacía el Frente Internacional de las FARC, los hijos de Alfonso Cano, de Raúl Reyes, de Tiro Fijo y de los demás bandidos, más una cantidad de delincuentes que han cometido crímenes en Colombia y muy hábilmente se asilan en otros países con el cuento de que son perseguidos políticos y se dedican en todos los escenarios posibles a legitimar a los terroristas ante las barbas de los embajadores y los cónsules colombianos que viven en otro mundo y jamás van a una universidad, jamás van a un centro de estudios, jamás van a un sitio cultural a contar la realidad del país con el argumento barato, como decía el señor Buenahora cuando era cónsul en Nueva York, era que esa no era su responsabilidad, que eso lo hiciera Uribe, que tenía escoltas, porque a él quién lo escoltaría en Nueva York, imagínense. Entonces, el Frente Internacional se mueve por el mundo, por medio de sindicatos, por medio de exiliados políticos, por medio de organizaciones estructuradas por ellos mismos de supuesta defensa de los derechos humanos y de contactos con los organismos multilaterales, donde también hay muchas personas de tendencia izquierdista. Esos serían a grandes rasgos antecedentes muy estratégicos de lo que ocurría alrededor o lo que ocurrió alrededor de esa emboscada, mi coronel. Terrible imagen y comportamiento de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para sostener la verdad y defender los intereses de la nación en el exterior. ¿Cómo analizó el diario colombiano titulado El Espectador el ataque terrorista y el asesinato de 14 policías carabineros en el área de Doncello en septiembre del 2010, dentro de una cadena de innumerables crímenes y masacres durante más de 6 décadas de barbarie? Pues el periódico El Espectador hizo un relato, infortunadamente, como suele suceder en estos casos, con informaciones fragmentarias, no se sabía al principio cuántas personas habían muerto. Habló el gobernador, habló el alcalde del municipio, no precisaban, hasta que el general Parra, que era el comandante de Carabineros y Seguridad Rural de la policía, fue hasta el sitio y estableció exactamente lo que ha pasado. Porque en esencia fue un movimiento motorizado de la Policía Nacional en alguna actividad de patrullaje. Se dijo que les habían dado una información y que iban en eso. Es probable. Otros decían que pues, estaban haciendo su trabajo y estaban en desplazamiento, pero les habían detectado el movimiento y los bandidos los estaban esperando a la vera de la carretera y los emboscaron. Lo cierto es que fue una emboscada con muchísimos explosivos al estilo de como vimos aquí hace unos 3, 4 meses, como planeaba el Paisa de colocar varios sitios de la emboscada debe ser de aniquilamiento, no eran emboscadas de hostigamiento, sino de aniquilamiento. Y como decía el mismo Paisa, disparando, gastando parques sin tasarlo. Y así lo hicieron. Colocaron varios artefactos explosivos en un sector que la carretera por la curva lo permitía, para caer en la trampa que disminuía la velocidad del vehículo. Atravesaron obstáculos para que los policías quedaran metidos en medio de la trampa y les dispararon y le lanzaron explosivos, granadas, al punto que los vehículos o el vehículo se incendió y murieron todos carbonizados. Y luego, en el registro posterior que hicieron las fuerzas militares que llegaron a apoyar a la policía, se encontraron 62 artefactos explosivos de esos que se llaman sombreros chinos sembrados a lo largo de la vía por si la emboscada fallaba donde ocurrió y más adelante volvían a reventar otro tipo de explosivos. El sombrero chino, lo sabemos, es un artefacto que construyen con hojalata en forma de un sombrero chino, el que usan allá en el oriente para cultivar arroz o los campesinos, agricultores, o es un artefacto típico un elemento típico de la cultura china. De esa forma, el sombrero chino, que tiene un cono de dispersión muy amplio, y lo llenan de metralla y de tornillos y de estiércol humana para que cuando cause las heridas inmediatamente produzca la gangrena. Esa fue la descripción que hizo El Espectador, que es aterradora
y que hoy en día al país se le olvida y tenemos a estos delincuentes en el Congreso de la República hablando de respeto a la vida y de la lucha por la vida, y fuera de eso el presidente ayudándoles con el cuento que Colombia capital mundial de la vida o Colombia centro mundial de la vida, cuando los que lo secundan desde el lado de las FARC son unos asesinos que no han hecho sino matar gente. Mi coronel, ¿cómo analizó también el diario El Tiempo de Bogotá el ataque terrorista de las FARC contra los carabineros de la policía en el municipio de Doncello en septiembre del 2010? Bueno, ya el periódico El Tiempo le agregó algunas cosas y ya resaltó en su titular, como vemos aquí, que los policías fueron incinerados en la emboscada. Y relata que lo hizo la cuadrilla Teófilo Forero, ya es más específico, con apoyo de las cuadrillas 14 y 15 de las FARC. Y lo mismo ya señala a qué unidad pertenecían los carabineros. Y resalta que no fue el único hecho, sino que fue en varias partes del país, y pone de ejemplo que es la primera arremetida que sufría el gobierno del señor Santos. Muestra aquí que hubo ataques en norte de Santander, en Tumaco, Nariño, que ya hemos tocado varias veces, otra zona eh, afectada. Pero si miramos los tres puntos, hacen parte del hinterland de Colombia, y el señor Santos nunca entendió eso porque no le interesaba, sino él lo que le interesaba era su premio Nobel de Paz, a pesar de que la violencia se quedó enclaustrada en esos sitios, lo cual quiere decir que su acuerdo es muy pobre en resultados, muy efectivo para él, que logró algo que ni merecía ni necesitaba Colombia, que fue el premio Nobel, pero en el fondo el problema siguió igual en el Caquetá, en Santander, en el Catatumbo, en el Nariño, en el Valle, en Buenaventura, en el Chocó, es decir, las zonas donde el narcotráfico tiene más intereses. Y aquí vemos que esta emboscada es un interés total del narcotráfico, como han sido también las recientes emboscadas contra la policía y el ejército durante los 5 meses que van desde el gobierno de Petro. Mi coronel, en el 2019, el portal electrónico titulado Las Dos Orillas publicó un impactante relato de la actuación criminal de los terroristas de la FARC en este ataque terrorista con cilindros explosivos contra los habitantes del corregimiento de Río Negro, en el cual perdieron la vida los jóvenes esposos Ronaldo Barreto y Jennifer Hurtado, además de su pequeño hijo, un bebé de 9 meses de nacido, y quedaron huérfanos sus otros 2 hijos, Mayra y Diván, que sin hogar debieron sobrevivir a expensas de la caridad pública. ¿Cómo ocurrieron estos atroces hechos? Bueno, pongámonos en contexto. El hecho de la emboscada que estamos hablando en 2010, inicio del gobierno del señor Santos, ocurre en un sitio que llama Maguare, entre el área urbana de Doncello y el corregimiento de Río Negro. O sea, los policías iban del Doncello hacia el sector de Río Negro. Y en Maguare, junto sobre la carretera, los embosca. Este corregimiento de Río Negro también tenía una estación de policía. Pasan 2 años de este atroz hecho y el señor Santos sigue empeñado en su proceso de paz, porque la paz era lo necesario, y Rodrigo Rivera ayudándole al cuento. Y hasta cuadran ya iniciar diálogos, primero en Noruega y luego en Cuba, y todo sigue avanzando en ese sentido. Y las FARC paralelamente siguen avanzando en los crímenes y en la presión. Y resaltamos este que ocurre en el caserío de Río Negro, es decir, muy cerca de donde ocurrió la emboscada, pero esto ocurre 2 años después prácticamente, o 17, 18 meses después. Y es que la pareja que vemos aquí pues eran un par de personas trabajadoras que tenían muchos sueños, como todos los padres de familia con sus hijos, y ya tenían 3 hijos, uno de 5, una niña de 5, un niño de 7 y un bebé de 9 meses. Y vivían en ese corregimiento, como vemos la foto ahí donde está el soldado,
al lado, muy cerca de la estación de policía. Pero pues para quien conoce el área rural de Colombia sabe que un corregimiento de esos es un sitio demasiado tranquilo. A las 4 de la tarde ya no se mueve una hoja, eso, las calles son muy solas, porque la gente generalmente trabaja es en el campo y llegan los fines de semana al corregimiento o del corregimiento viajan hacia el área urbana principal, el municipio, y lo demás su vida es muy monótona. Y una noche, en abril del 2012, se aparecieron 200 terroristas de las FARC con el fin de asesinar a los policías y destruir el puesto de policía. Lanzaron los cilindros contra la estación de policía, destruyeron todas las viviendas alrededor, como se ve en la foto, y dentro de ese estallido ocurrió el drama de que los dos esposos murieron con el bebé, que estaban en el cuarto de ellos, y los dos niños, que tenían 5 y 7 años, sobrevivieron, y la caridad pública fue la que los pudo ayudar a crecer. Después ya terminaron en Cartagena del Chairá, que no es el mejor sitio para sobrevivir, y ni las FARC han respondido nunca por eso, ni en la Comisión de la Verdad del señor de Ruch se mencionan casos como este, que no es el único, porque ya aquí hemos mencionado muchos sucesos similares, pero para nadie esto es importante. Y como dijo el señor Santos y el señor de la calle, y hasta el general Morales le ayudó en el cuento, era preferible tenerlos en el Congreso y no echando bala en el monte. Pues claro que sí es preferible tenerlo allá, pero primero que paguen por lo que hicieron. Y esa es la parte que ni ellos ni quienes negociaron lo mencionan. Entonces, aquí ponemos en primer plano que es que la acción criminal de las FARC contra los habitantes del Doncello Caquetá y contra la Policía Nacional ha sido reiterativa sin que esto se considere delitos de lesa humanidad y que desde luego, por más JEP que se haya acordado, eso no debería tener ningún perdón judicial, ni menos ese show de que ya dijeron la verdad y reunámonos con las víctimas y les entregamos una placa y un libro y un abrazo y ya todo quedó en paz, porque eso no es cierto. El trauma que deben llevar ese par de niños de lo que vivieron esa noche, lo llevarán en su mente hasta el fin de las existencias. Adelante, mi coronel. ¿Sirvió para algo el pacto FARC-Santos para erradicar la agresión persistente de las FARC contra los habitantes del municipio de Doncello? Diríamos que no, mi coronel. Y para graficar esa respuesta, simplemente resumámoslo en esto. En el 2020, en septiembre del 2020, o sea, 8 años después del asesinato de la pareja y 10 años después del asesinato de los policías, aquí vemos que la Policía Nacional captura ahí mismo en Doncello, Caquetá, a una mujer que era la jefe de uno de esos grupos y señalada de asesinar a los líderes sociales del Caquetá. Curiosamente, las FARC y los comunistas siempre viven diciendo que los líderes sociales que han asesinado, sobre todo en el gobierno de Duque, fueron causa y acción de los grupos de ultraderecha y no sé qué, pero aquí está la prueba que lo hacen ellos y sin embargo eso tampoco se menciona ni en la Comisión de la Verdad, ni se muestra que a pesar de la firma de ese pacto, la violencia siguió. Antes, por el contrario, en el informe del señor de Ruch, lo que hace es legitimar a las FARC como santas palomas y poner que la única solución es entregarle el resto del país al ELN. Y con esto pues demostramos que apenas es uno de los tantos sucesos, porque son muchísimos los que ocurren entre el 2012 y lo que va corrido del 2023 ya en esa zona donde las FARC están ahí con argumentos de que son disidencias, que están divididos, sea como fuere, ahí están y siguen dedicados a lo mismo, al terror y al narcotráfico. Mi coronel, ¿cuál es el punto de vista de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación acerca de la situación que viven los niños como actores obligados o como víctimas sacrificadas en las regiones de Colombia donde delinquen estas terribles fuerzas? Pues mi coronel, aquí en este caso vemos el caso del bebé de 9 meses asesinado, que eso no podría tener ningún perdón, pero ninguno. Y sin embargo, pasa al olvido. Y lo mismo los 2 niños que quedan huérfanos. Y las FARC ni han resarcido a esa familia. Es más, parece que ni siquiera han reconocido ese crimen.
Y además, lo que es peor, que muchos de esos asesinatos y esas acciones las cometieron utilizando a menores de edad para que fueran a hacerlas. Por eso la Fundación siempre pone el dedo en la llaga en este aspecto. Mi coronel, como epílogo de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a este ataque terrorista de las FARC contra los carabineros de la Policía Nacional en el corregimiento de Río Negro en el año 2010? Bueno, mi coronel, en primera medida, antes de hacer estas reflexiones, volvamos al tema, lo que decíamos al principio. Hay responsabilidades políticas que la dirigencia nacional no ha querido asumir y caen como los gatos parados. Y por eso lo decimos ahora. En este momento en que se subió el señor Petro por culpa de esa dirigencia política, entonces quieren darle la vuelta y utilizar al país diciendo que Petro es malo. Claro que es malo, pésimo. Como ser humano y como administrador es malo. Pero es que ellos no han hecho tampoco mayor cosa y quieren simplemente es que eh, los reelijamos a ellos nuevamente para seguir en lo mismo. Entonces, esa responsabilidad política que tuvo el señor Santos y el señor Rivera no ha sido cuestionada nunca. Por el contrario, le dan la vuelta, ellos estaban buscando la paz y listo. Y eso no es por ahí. Entonces, vamos a ver algunas reflexiones alrededor de lo que ocurre. La secuencia de ataques terroristas de las FARC por la paz, ¿no? Es como un contrasentido, pero ese es el lenguaje de ellos y es su argumentación teórica. O sea, nosotros estamos haciendo esta guerra es porque el Estado tiene la culpa, el resto de los colombianos, o sea, 49.999.999 colombianos están equivocados y nosotros que somos 15.000 bandidos de la FARC tenemos la razón. Entonces tenemos que atacar porque es que queremos la paz, es que la guerra nuestra es por la paz. Y con ese argumento lo han vendido y llegan a las mesas de conversaciones con negociadores impreparados, con negociadores descoordinados y hacen siempre lo mismo. Bueno, en segunda medida, el olvido del departamento del Caquetá. Usted hizo una descripción muy concreta, pero maravillosa de lo que es ese departamento. Eso es una joya, es un tesoro que tenemos los colombianos, pero no sabemos lo que tenemos o no nos importa. Y no nos importa porque la educación en geografía y en conocimiento de nuestro país es demasiado pobre, porque la docencia está infiltrada de unos personajes que están pensando en otras cosas o porque no tienen vocación de docentes, ni mucho menos de país. Entonces, si se le pregunta a un estudiante de Norte de Santander o no es que inclusive de aquí de Bogotá o de Cundinamarca, que hay en el Caquetá, no tiene ni la menor idea y piensa que en el Caquetá solamente hay guerrilla, cuando es un departamento hermoso, con una prospección impresionante y con una riqueza incalculable. Y para la dirigencia política ni se diga. Estoy casi seguro que si a los honorables congresistas y honorables magistrados los reuniéramos ya en este momento en una sala y les soltáramos un quiz, un examen sobre lo esencial del Caquetá, de pronto las respuestas serían bastante pobres, porque ni la dirigencia política, ni la dirigencia económica, ni la dirigencia académica,
conocemos nuestro país, no sabemos lo que tenemos. Entonces, eso es una dura y cruda realidad. Cuando los grandes pueblos que se han desarrollado, lo primero que piensan es en extender sus fronteras, en extender su territorio, en proyectar su riqueza, en explotar todos los recursos proactivamente para conseguir ingresos y ser más fuertes y fortalecer, valga la redundancia, toda su estructura institucional. Aquí vivimos pensando que fortalecer la estructura institucional es agrupar personas alrededor de intereses politiqueros en la capital de la República y unas 3 capitales más. Aquí se nota el refinamiento táctico del sicariato comunista derivado del plan Renacer del año 2008 del señor Cano. También se nota que para que las FARC puedan sobrevivir, supervivir y moverse como pez en el agua, están las organizaciones sociales y esa estructura de terror que no se mencionó en Cuba y que el señor de Rux tampoco toca en su informe. Miremos para otro lado y mucho menos el señor Santos, que ha sido ministro de Defensa, y el señor Rivera, que ya era ministro de Defensa, conocían, porque esa es una información que se la dan siempre y nos consta que la hacen los mandos militares explicándoles en qué consisten estas organizaciones y dónde está la fortaleza de las FARC. Pero como había unos intereses políticos personales, había que mirar para otro lado. Y finalmente, en el acuerdo que se hizo, o el pacto de La Habana, no quedó mencionado ese grupo, que es el que sigue promoviendo la violencia, sosteniendo a las nuevas FARC y hablando de diálogos de paz. Ahí está la explicación. Desde luego, como lo dijimos aquí, la debilidad de carácter del señor Santos, su eterna vanidad, su infinita vanidad de ser premio Nobel y de ser, como decía Rafael, la novia en el matrimonio y el niño en el bautismo, pero eso sí, no quería ser el muerto en el entierro, llevó al país a una desazón y es una sumatoria, es una cadena. Lo que hemos llegado ahora es sumándole una cosa con la otra, porque a esa debilidad de carácter de los Santos se unieron los intereses politiqueros de sus eh, eh, copartidarios y de su grupo alrededor. Bueno, por otro lado, hay una estrategia, una suma importancia estratégica de la Amazonía que no ha tenido esa valoración y lo encadenamos con el punto número 2, con el olvido del Caquetá. Y quizás ahora en el comentario mi coronel González lo complemente, que conoce muy bien esa región por aire y por ríos y sabe exactamente, ya nos dio una conferencia aquí inclusive sobre el valor que tiene eso para el futuro de la humanidad. Y en el sitio donde está el futuro de la humanidad están las FARC haciendo daños. Entonces, una dura realidad de algo que no le damos el valor que tiene. Sigamos. Las diferentes muestras de terrorismo no fueron solamente durante la época de la zona de distensión, sino que se mantuvieron y lo que es peor, se mantienen. Y ahí tenemos un municipio hermoso porque acabamos de ver algo que debería ser un paraíso terrenal al que le fluyeran recursos del turismo y el ecoturismo por montones, afectado por unos delincuentes que siembran coca y se dedican a destruir y luego hablan de derechos humanos y de repartir la riqueza, pero nunca hablan de producir riqueza, ni de organizar nación, ni proyectar Estado. Por eso siempre hemos cuestionado aquí que lo que primero se les debía preguntar a las FARC es qué han hecho por el país, además de causarle daños. No cuáles son sus ideas de repartir la riqueza, porque eso es propio de todos, de todo comunista parásito, sino qué han hecho, qué han construido dentro de la base social y la base económica para hacer desarrollo productivo. Antes los vemos por ahí al contrario, a los comunistas diciendo que hay que acabar con el petróleo y la explotación de petróleo y de gas, que es lo que nos está dando algún recurso. Increíble. Bueno, como vemos aquí, la incidencia del narcotráfico, el secuestro y la extorsión se mantienen y para esa época eran el pan de cada día en la región. Y vemos también unos nexos internacionales entre terrorismo, diálogos, proyecto político, visión de conjunto, manejo estructural, y de esa manera las FARC se han hecho fuertes en la región y lo que es peor, lo repetimos hasta la saciedad, esa indiferencia de la dirigencia política, esa indiferencia
de lo que se llama el establecimiento en el país, ese desconocimiento de la academia, ese desconocimiento de los medios de lo que es una visión prospectiva de país, de no entender que allí está el futuro de Colombia y del mundo y permitir que esto siga así, porque es que es un statu quo y nosotros no tenemos arreglo porque somos violentos por naturaleza. Cuando el tema está en la educación, en la formación de criterios de país, en la inversión, en desembotellar, bueno, tantas razones y proyectos que hemos hablado aquí. Pues mi coronel, creo que usted debe tener sustanciosas reflexiones al respecto hoy. Adelante usted con las suyas. Gracias, mi coronel. Pues el mes de septiembre del año 2010 y después en el año 2019 fueron dos momentos de crueldad que vivieron los habitantes del municipio de Río Negro con motivo del ataque terrorista de las FARC contra la población. Hechos en los cuales fueron masacrados, fue masacrada toda una familia inocente y 14 policías de la heroica Policía Nacional. En una región que no se merece tanto dolor por su riqueza natural, agropecuaria, minera, hídrica, pesquera y ganadera, ya que la fertilidad que se genera en el piedemonte de la cordillera, debido a la materia orgánica que arrastran los ríos que bajan de las montañas, pues la han convertido en un suelo bastante fértil, donde puede haber mucho progreso, como fue el caso de la ganadería que montó don Oliverio Lara en las proximidades de la ciudad de Florencia, que es la capital, porque visualizó el gran potencial que tenía esa región y que por lo tanto los pobres colonos que habían estado luchando por crear su modo de vida desde el tiempo de la guerra con el Perú, pues no habían podido avanzar y él quería ayudar entonces a esta población creando ganadería, pero precisamente fue sacrificado por el terrorismo y la barbarie y su proyecto se frustró. Igualmente, pues muchos otros daños, como el que usted mencionó, que posteriormente se destruyó la planta de procesamiento lechero, que ha sido un centro de acopio de producción de la leche y que es producto ganadero para traer al centro del país la producción ya procesada industrialmente, pero que sin ningún recato social destruyeron estos terroristas. Y así sucesivamente. Es una región que entre la riqueza y la pobreza, la paz y la guerra, pues no ha podido avanzar mucho, a pesar de tener tantas posibilidades que se aprecian en su magnitud sobrevolando estas regiones. Estos sucesos no hicieron parte del informe de la verdad que rindió el sacerdote jesuita Francisco de Rux, y por ese motivo es necesario tener un testimonio totalmente fehaciente y completo de lo acontecido, porque de lo contrario pasarán al olvido. Sacrificio que por ningún motivo debió haber sido cometido por parte de la crueldad de los integrantes de este grupo terrorista de las FARC. Grupo que se ha dedicado por más de 60 años a crear duelo y dolor en el pueblo colombiano, con incontable sufrimiento. Grupo adoctrinado por los seguidores del Partido Comunista, quien tienen gran parte de la culpa de toda esta terrible historia, porque han difundido sus ideas políticas violentas dentro de la población, especialmente la rural, y con ideas con las cuales ha pretendido justificar mucho dolor alrededor de todo el mundo, no solamente de Colombia, sino en muchos lugares del planeta, a pesar de que los hechos han demostrado que son ideas que en lugar de dar felicidad, crean es muerte y pobreza generalizada, destruyendo naciones completas. Ideologías que desafortunadamente han llegado a nuestro país para dejar un rastro de sangre y lágrimas que jamás podremos olvidar y que por eso lo recordamos a diario.
y mucho menos permitir que se tergiversen con malignas intenciones para inculpar a la nación de hechos que nunca ha cometido el pueblo colombiano, porque él ha sido la víctima, no el victimario. Y los reales autores y culpables como victimarios ahora exigen beneficios económicos y recompensas sociales que nunca han merecido. Muchas gracias, mi coronel. No, mi coronel, muy amable usted por su comentario y todo lo que enfoca, porque refrenda lo que hemos dicho, que hay una responsabilidad política. Aquí hay unos hechos que corroboran que es la falta de visión, la falta de organización y de dirección de las comunidades, y la falta de que las dirigencias asuman sus responsabilidades tanto a nivel nacional como regional como local, y que combatan tanto la corrupción como la ignorancia, porque es que la corrupción y la ignorancia van de la mano. Mientras tengamos políticos de tan escasa catadura en todos estos niveles, pues ocurrirán estos hechos y peores, y los sacrificados serán nuestros policías, nuestros soldados, que están tratando de ponerle orden donde otros han armado el desorden por sus intereses particulares y personales. Pues llegamos ya al final, mi coronel, y queremos compartir con nuestros oyentes el mensaje de cierre. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Pues mi coronel, entonces nos vemos a las 6 de la tarde. Ahí apareció Vicencio, no sé si Vicencio quiere agregar algo. No, yo llegué temprano, mi coronel. Yo Pero llegué pensé temprano. que quiere agregar algo a lo que dijimos hoy, ¿Cómo? que si quiere agregar algo a lo que dijimos hoy. No, mi coronel. La misma violencia de siempre, la situación, el desamparo de toda esta zona, Caquetá, toda la Amazonía, alejada de la realidad. Desafortunadamente, nosotros los colombianos, solamente reconocemos siempre la cordillera oriental hacia la izquierda y hacia el norte. Casi nada, poco, casi nada hacia la Orinoquía y la Amazonía colombiana, hacia el sur. Eso es la realidad nuestra. Sí, eso es cierto. Y creo que Rosita también abrió el micrófono. ¿Quiere decir algo, coronel González? Perdón, fue equivocación, pero bueno, gracias. Y sí, yo mantengo una preocupación muy grande. Ya tenemos casi 300 emisiones, ya casi 300 emisiones de la memoria histórica aún no contada. Y yo no veo reacción de ningún sector político ni de ninguna de las instituciones de Colombia. Tengo entendido que, no sé si es su base de datos, mi coronel, o de alguno otro de los miembros de la fundación, que mandan a la Procuraduría General de la Nación. Yo tengo muy buena experiencia de la Procuraduría General de la Nación cuando hubo un ataque hacia la biotecnología agrocolombiana, y en ese momento tenían allí como delegado para la parte medioambiental y agropecuaria a un personaje muy bien preparado en esos temas. Cada vez que uno presenta ya un reclamo o una denuncia, ellos nombran un procurador delegado. Y me parece que deberíamos solicitar un procurador delegado para ver por qué no el Estado ha mirado esto que se está presentando en esta cantidad de pruebas tan ciertas existentes dentro de los archivos de la institución de la fuerza pública, y
No sé si realmente los están enviando a la Procuraduría o si debiéramos hacerlo, así como los comunistas van constantemente a los entes internacionales y se hacen escuchar y hasta se hacen respaldar. Entonces, a mí me asiste diariamente esa preocupación. Digo, ¿qué